desastres naturales. Sodoma y Gomorra, por Claro, ejemplo. algunos dicen, yo no soy de esa idea del Dios castigador. Está claramente dicho, Dios hizo caer del cielo azufre y fuego. Pero no pensemos que el castigo de Dios es una especie de rabia, así que Dios pierde la cabeza. Claro, el famoso caso de Santa Rita de Casia, que no le tocó un hombre muy bueno, un esposo que se dejó llevar por los vicios, y los dos hijos iban a tomar el mismo camino, ¿no? Y Santa Rita de Casia hace una oración y le pide a Dios, Señor, yo prefiero que te los lleves a que ellos sigan el mal ejemplo de su padre. Entonces fue un pedido de una madre que, queriendo la salvación, prefiere que Dios les quite la vida. Dios nunca deja de manifestar su misericordia, incluso en la hora de que Él castiga, porque Él castiga para obtener un bien. La justicia no es contraria a la misericordia. Muy estimados amigos, Salve María, bienvenidos al podcast de los Caballeros de la Virgen. En esta ocasión escogimos un tema muy interesante, los castigos que son mencionados en la Biblia. Para este tema especial hemos invitado al Padre Ricardo del Campo. Bienvenido, Padre Ricardo. Salve María, hermano Marcelo. Este tema de los castigos bíblicos siempre genera una cierta duda, ¿no? Una cierta confusión, que yo creo que es bueno para nuestros seguidores, para aquellos que participan de nuestro apostolado, comprender bien, ¿no? Y entender que es algo que es razonable, que Dios lo ha hecho, lo ha realizado. Él también, dentro de todas su obra, claro, Él nos crea, Él es misericordioso, Él es bueno, Él es justo. Y dentro de su justicia también está este aspecto, ¿no? De que Él, por el bien nuestro, Él nos castiga. Pero claro, a veces no entendemos debidamente. Exactamente, Padre. Así que es un tema realmente que llama mucho la atención porque son inquietudes que nuestros amigos tienen. Así que iniciemos con la oración, Padre. Sí, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. santos ángeles custodios, rueguen por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Ricardo, el término castigo realmente como que estremece para la psicología del ser humano, como que no es entendido o aceptado por muchos. ¿Cómo Sí. entender el castigo? ¿Qué es el castigo? Fíjese, la palabra castigo, todos la conocemos, pero podríamos hablar de castigos físicos. Por ejemplo, una mamá, un papá que le da un tirón de oreja al hijo, por ejemplo, cuando está portándose mal. Ya, es físico. O, no sé, entre dos amigos o dos amigas, que de repente una insulta a la otra y una le da una bofetada. Es físico, castigo físico. También existe, por ejemplo, en las leyes, existe el castigo físico, que la persona, por ejemplo, que comete algún delito va a la cárcel. Ese es un castigo físico también. Pero el castigo físico tiene también un aspecto, por así decir, moral o psicológico, porque la persona que es castigada, bueno, siente un dolor también interior. Entonces hay castigos que no son físicos, pero que son más como interiores. Entonces, por ejemplo, un llamado de atención. Entonces, digamos, en el trabajo, porque esto se da en cualquier ámbito, ¿no? Se da en la familia, se da en el trabajo, se da en cualquier ámbito en el que el ser humano se desarrolle. De repente usted en el trabajo cometió un error y su jefe le va a llamar la atención. Entonces ese llamado de atención es un castigo. Sí, de alguna manera es castigo porque usted siente un dolor. Después, cuando a usted le gritan, digamos que usted está en alguna situación y eso se da más en la vida de familia, ¿no? Que de repente el hijo está haciendo algo que no debe y la mamá le da un grito, no hagas más eso, un grito fuerte así, y el hijo recibe un llamado de atención. Bueno, todo eso hace parte de lo que es un castigo. Entonces,
el castigo no es algo malo. Puede haber excesos, ¿no? Que no están bien. Pero no porque haya excesos hay que decir que el castigo es malo. Entonces yo creo que ese es un primer punto, hermano Marcelo. Claro, hay una frase de la Sagrada Escritura que dice, reprende al justo y él te amará. Exactamente. La reprensión, el llamado de atención, cuando es hecho con el objetivo de hacer un bien, es algo razonable, es algo saludable. Y el ser humano es defectuoso. El ser humano es frágil, tiene limitaciones. Entonces, bueno, después del pecado original, y fíjese que el pecado original, de alguna manera, tuvo como castigo el ser expulsados. Adán y Eva, cuando desobedecieron a Dios, Dios les castigó. Fueron expulsados del paraíso terrenal y ahí tuvimos como consecuencia todo lo que dice el catecismo, ¿no? El catecismo de la Iglesia Católica en el punto 399 y 400 dice, ¿qué pasó cuando el ser humano cometió el pecado original? Dice, perdió la santidad original y la familiaridad con Dios. Después dice, se produjo un desequilibrio en sus facultades personales, el ser humano, ¿no? Además dice, se produjo un desequilibrio en la relación entre el hombre y la mujer, la tentación, etc. Se produjo la concupiscencia. Concupiscencia es desorden también, ¿no? Concupiscencia y fascinación por el mal, una especie de como que el mal es atractivo. Entonces, robar, mentir. Claro, si no, nadie cometería pecado. ¿Fija? Esto dice el catecismo. Después, ruptura de la armonía con la creación, ¿no? También, antes del pecado original, el ser humano tenía una buena relación, por ejemplo, con los animales. Hoy en día no. Después del pecado original, los animales huyen. O simplemente algunos no se someten, ¿no? Y son un peligro. Claro. Un león, por ejemplo. Un león no se somete y si usted no toma cuidado, el león lo come y usted ahí quedó. Entonces se produjo también una ruptura de la armonía con la creación. Y finalmente la consecuencia, por así decir, más fuerte como del pecado original fue la muerte. Porque antes del pecado original el ser humano no experimentaba la muerte. Entonces la muerte es una consecuencia del pecado original. Entonces, ustedes ven, todo eso no es que se lo pueda interpretar, es propiamente un castigo de Dios como consecuencia de la desobediencia de Adán y Eva. ¿Dios hizo eso por qué? ¿Por crueldad? No, lo hizo por hacer un bien al ser humano. ¿Por hacer un bien en qué sentido? Es que el ser humano tiene que esforzarse por practicar el bien, por evitar el mal. Y además, hay una serie de razones que dan los teólogos, los santos, pero hay una razón también, es que bajo este prisma nosotros conocemos la justicia de Dios. Conocemos cómo Dios es bueno, porque Él rechaza el mal. Conocemos varios aspectos de Dios, la bondad de Dios, la justicia de Dios. Como que ese aspecto de justicia no se trata mucho, padre, porque recuerdo hay un santo que comentaba que la justicia y la misericordia de Dios están impresas como en una moneda, cara y sello. Una no puede ser más que la otra. Exactamente. En Dios todas las virtudes están juntas y las virtudes no son opuestas. O sea, la justicia no es contraria a la misericordia. Entonces, es importante nosotros como católicos ver eso debidamente, porque nos da que se ha creado, ¿no?, una idea equivocada de que no se puede ver esos aspectos, ni la justicia, ni el rechazo al mal, etc., sino que solo hay que ver como que la misericordia, el amor. Si yo amo a Dios, yo debo rechazar aquello que es contrario a Dios. Si no, ¿qué clase de amor es ese que no rechaza aquello que es contra Dios? Entonces el pecado, por ejemplo, ¿no? En la Sagrada Escritura se habla del odio al pecado. El odio aquí entendido el rechazo. Entonces el pecado, yo no puedo ser cómplice del pecado. No, yo amo a todos. Entonces amo incluso a los que ofenden a Dios. Amo el pecado, amo todo. No. O esa famosa frase que Dios te ama como eres. También eso es equivocado. Porque bajo un prisma es verdadero, pero si bajo otro prisma es equivocado. ¿En qué sentido? Es que si yo soy vicioso, Dios me ama como yo soy así,
vicioso. Dios no ama el vicio. Dios me ama porque desea que yo deje de ser vicioso. Entonces, ese amor de Dios, Dios me ama y desea que yo me corrija. Eso está, por ejemplo, en la Sagrada Escritura en varias ocasiones. Dios no se alegra, esto está en el libro de la sabiduría, ¿no? Dios no se alegra de la ruina de los vivientes, sino que Él desea el cambio. Entonces, en el Apocalipsis, en los Proverbios también dice, yo, dice Dios, ¿no? A los que amo, los reprendo y los corrijo. Entonces, Dios nos ama, por eso nos desea nuestro arrepentimiento, desea nuestra corrección. Claro, y sobre todo porque, Padre, Dios conoce ese plan A. Él lo pensó, lo idealizó para cada uno de nosotros, esa vocación, y en función de aquello que espera que realicemos, es también la proporción de la paciencia, como el hijo pródigo. ¿Sí? Entonces Dios es paciente y Él espera nuestra corrección. Entonces por eso el castigo, este tema que estamos tratando de los castigos divinos, los castigos del Antiguo Testamento, es importante los católicos comprenderlo bien. Porque hay, como digo, hay una corriente muy fuerte, muy grande a nivel mundial, y ya que viene de hace mucho tiempo, que como que muestra que Dios no castiga. Lo que no es verdad, porque en la Sagrada Escritura, como vamos a ver, Dios sí castiga. Claro, algunos dicen, yo no soy de esa idea del Dios castigador. Y a veces por una imprecisión, no por Claro. mala fe ni ¿Sí? desconocimiento. Sí. Entonces los católicos tenemos que comprender bien y no podemos quedarnos con una especie de, esto yo no lo acepto de Dios. No, nosotros debemos aceptarlo a Dios en su todo, no en aquello que a mí me gusta. Entonces eso también es frecuente. Personas que solo de Dios quieren aquello que les simpatiza, aquello que les gusta. Y aquello que no les gusta, lo ponen como de lado. No, yo debo saber ver la totalidad de Dios, no solo aquello que a mí me gusta. Entonces este aspecto del castigo, como les digo, se ha difundido bastante esta imagen como que da una idea negativa de Dios. Y no debe ser así. Debemos comprenderlo bien y aceptarlo y amarlo también, porque Él hace eso para salvarnos, para nuestro bien. Entonces, si lo comprendemos bien, vamos a saber asimilarlo bien también. Ahora, una inquietud, Padre. ¿Por qué le cuesta al ser humano ser corregido y aceptar que sus faltas en algunas ocasiones deben tener un castigo? Sí, el ser humano, bueno, como consecuencia del pecado original, perdimos esa santidad original, ¿no? Perdimos la familiaridad con Dios y se produjo ese desorden interior, claro, cuando se nos llama la atención, cuando se nos corrige, eso nos duele, un dolor interior, nos molesta y debemos hacer un ejercicio interior de humildad, de reconocer. Claro, si es justa la acusación, la advertencia, yo debo saber hacer un ejercicio interior de verme, ¿no? De analizarme y tratar de corregirme. Eso se da, como les decía hace poco, en toda la vida. Cuando uno es niño, los papás le van corrigiendo, le van advirtiendo. Cuando usted está en el colegio, también se corrige aquí, se corrige allá. El ser humano necesita ir siendo corregido, ir siendo enseñado, ir siendo educado. Entonces, la educación justamente nos va enseñando qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, cómo debemos proceder, cómo no debemos proceder. Entonces, yo debo saber ejercitarme en reconocer mis propias culpas. Que nos duele, pero ese dolor yo debo saber ofrecérselo a Dios, ¿no? Hay personas más sensibles, otras menos sensibles. A veces hay personas que usted les dice así apenitas algo y ya. Un volcán. Explotan, ¿no? Como usted dice, un volcán. Pero bueno, hay que ir ejercitándose. Pero es una realidad. A todos los seres humanos nos duele cuando nos advierten, cuando nos corrigen, a veces un consejo que no nos gusta, consejo bueno, que como que no nos gusta, también reaccionamos. Bueno, y peor todavía cuando nos castigan, también. Pero hay que saber aceptar aquellas correcciones que son para nuestro bien. Algo que va a ser muy interesante, Padre Ricardo, es sobre todo ver estas manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento, para poder comprender. Sí, en el Antiguo Testamento tenemos varias
varias formas a través de las cuales Dios castiga. Fíjese, tenemos desastres naturales. Por ejemplo, el diluvio. El diluvio fue un desastre natural, digamos así. Porque ¿quién controla el universo? ¿Quién controla un meteorito? ¿Quién controla un tsunami? Eso no lo controla el hombre, eso lo controla Dios. Entonces, los desastres naturales, hay algunas corrientes hoy en día que no quieren atribuirle eso a Dios. Pero si la creación es de Dios, entonces un desastre natural no puede ser visto simplemente como algo que no es de Dios. Entonces, hoy en día, como les digo, hay mucho de ese tipo de cosas. Entonces, en el Antiguo Testamento vemos desastres naturales. Sodoma y Gomorra, por ejemplo, eran dos ciudades en donde había un pecado gravísimo. Eso está en el Génesis, en el capítulo 19, versículo 11 al 24. Dios dice, ¿no? Dios hizo llover del cielo azufre y fuego. O sea, está claramente dicho, Dios hizo caer del cielo. Pero claro, una persona con esta idea de que los desastres naturales no dependen de Dios, dirá, no, fue Una lluvia de meteoritos. fue una lluvia de meteoritos. Justo cayó un meteorito o cayó, no sé. O el caso de Moisés cuando pasó con el pueblo israelita por el Mar Rojo, ya en algunos años atrás comentaron en un programa, sustentaban que fue un tsunami. Lo Claro, que en ese momento se retrajo el mar, el pueblo israelita pasó al otro lado y cuando el faraón venía con su ejército, volvieron las aguas. claro. Impresionante, o sea, pero no tenemos a nadie que sea testigo de eso, de Bien. un tsunami. Entonces, en el Antiguo Testamento vemos castigos que son a través de desastres naturales, enfermedades, eso está bastante presente también, guerras. Dios se utiliza de guerras en relación al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel mantenía la fidelidad, Dios siempre lo ayudaba, pero no dejaba de tener que enfrentar otros pueblos, otras situaciones, pero Dios le daba la victoria. Cuando el pueblo de Israel prevaricaba, ofendía a Dios, eran derrotados. Entonces podemos entender, Padre, que no es una acción arbitraria de Dios porque está como que condicionando el comportamiento del ser humano. O sea, está en nuestras manos. Sí, de alguna manera, sí, pero vamos a ver después que a veces Dios permite también el sufrimiento, pero para que ganemos mérito. A veces permite el sufrimiento en favor de otros. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, Él murió en la cruz y sufrió todo lo que sufrió. Él fue castigado injustamente por la ley en ese momento y fue crucificado, fue muerto. Entonces ahí hubo castigo físico, evidente. Hubo castigo moral, psicológico, evidente. O sea, nuestro Señor fue acusado injustamente, fue castigado injustamente y Él murió en la cruz. Pero murió ¿por qué? Por nosotros. Entonces, a veces no, siempre. Dios pide a ciertas almas que acepten sufrimientos, pero en favor de otros. Eso pasa, por ejemplo, en las órdenes religiosas. Dios pide muchas veces a los fundadores de órdenes religiosas, igual como Él es el fundador de la iglesia, nuestro Señor Jesucristo es el fundador de la iglesia. Los fundadores de órdenes religiosas siempre tuvieron muchos sufrimientos, pero como castigo, no. Era como un modo de ellos obtener de Dios bendiciones, gracias para su obra. Nuestro fundador, Monseñor John Clark, nuestro también fundador, inspirador, el doctor Plinio Correa de Oliveira, hombres católicos, hombres de fe, sufrieron muchísimo durante la vida, ¿no? Aquellos que ya conocen un poco la vida de ellos, sufrieron mucho, pero no por pecados que ellos hubiesen cometido, porque eran hombres muy buenos, muy virtuosos, muy santos, sino que sufrían en favor de su obra, de sus hijos espirituales. Entonces, no pensemos que hablemos así, cualquier accidente, cualquier enfermedad, es un castigo. No, a veces puede ser, a veces no. Entonces, en la Biblia tenemos, fíjese, el diluvio. ¿Qué es lo que dice el Génesis? Dice, la maldad del hombre cundía en la tierra, ¿no? Eso está en el Génesis,
capítulo 6, versículo 5 al 7. ¿Qué es lo que dice el Génesis? Nos dice que el Señor, al ver cuánto había crecido la maldad del hombre sobre la tierra y que todos los pensamientos de su corazón tendían siempre al mal, se arrepintió de haber hecho al hombre sobre la tierra, etc., ¿no? Y dijo, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde los hombres hasta los animales salvajes, los reptiles y las aves del cielo, pues me pesa haberlos hecho. Pero Noé halló gracia a los ojos de Dios. Entonces, fíjense, es el propio Dios que castiga en el diluvio. En Sodoma y Gomorra, lo que leímos hace poquito, también en el Génesis, capítulo 19, 11 al 24. Y eso que Abraham fue visitado por Dios y tiene esa conversación que le dice, si encuentras 40 justos, Señor, y si hay 30, y si hay 20, y si hay 10, y si hay 5, no había ni 5 justos. Claro. De tal manera, Sodoma y Gomorra había decaído en su conducta, etcétera, que Dios interviene y dice, Dios hizo llover del cielo azufre y fuego. Entonces, ese fue el castigo sobre Sodoma y Gomorra. El único que se salvó fue Lot con su familia. Es parecido al diluvio, que solo se salvó Noé con su familia. Pero fíjense, ese castigo de Dios es algo que nosotros debemos verlo como una misericordia. San Pedro habla de que el diluvio tuvo un carácter de misericordia. Entonces, Dios nunca deja de manifestar su misericordia, incluso en la hora de que Él castiga, porque Él castiga para obtener un bien. Entonces, algo que comentan algunos santos, doctores de la iglesia, etc., es que dentro de los que morían, muchos se arrepentían también, viendo el castigo que estaba cayendo sobre ellos. Entonces, ese castigo sirvió para que muchos se salvaran, porque si no hubiese habido ese castigo, muchos más se hubieran condenado. Claro, y ciertamente en el diluvio, mientras las aguas subían y la gente se dio cuenta que Noé tenía la razón, porque al inicio se burlaron, Claro. una pequeña lluvia y se burlan, ahí está tu diluvio, Noé. Pero cuando el agua subió, yo creo que fue motivo ya de arrepentimiento. Exactamente. Entonces, fíjense, no pensemos que el castigo de Dios tiene como objetivo lanzar a la persona al infierno. No, el castigo de Dios muchas veces tiene el objetivo de salvar a la persona. Entonces, por eso, por ejemplo, David, el rey David, primero se dejó llevar por la tentación de la carne, ¿no? Era la mujer de un general de él y él se dejó llevar por la tentación, tuvo un hijo con ella y después, delante de esa situación, vio de que el general Urías vio de mandarlo a la guerra y él mismo combinó de que lo dejaran en algún le quitaran lugar la guardia. y murió. David fue el autor intelectual. 2 pecados, padre, entonces adulterio y homicidio. Claro, primero fue el adulterio y como consecuencia del adulterio, el rey David cometió este homicidio. No lo mató él con sus manos, pero fue el autor intelectual de esa muerte. Entonces, Dios castiga a David. Porque muere el niño, ¿no? Dios También le quita la vida al Muere el niño niño. de Betsabé. ¿Sí? Dice, Dios, después del adulterio de David con Betsabé, hirió al niño que había engendrado a David, la mujer de Urías, y el niño murió al 7º día. Eso está en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, versículo 15 al 18. Pero dice claramente, Dios hirió al niño y murió al 7º día. Entonces, a veces las personas dicen, no, pero Dios no castiga. No, pero sí está clarísimo en la Sagrada Escritura que Él castiga, pero repito, es con el objetivo de hacer un bien. Entonces, no pensemos que el castigo de Dios es una especie de rabia, así como una especie de que Dios pierde la cabeza o que no. Claro, uno no puede apresurarse, padre, porque analizando la situación, Dios hizo un acto de justicia con ese hombre tan fiel que era el general Urías. Y por justicia como que Dios prefiere llevarse a ese niño para salvar la honra porque no era el hijo del general Urías, era fruto del adulterio de David. Sí, ese es un aspecto, uno de los tantos aspectos por donde Dios
hace las cosas con el objetivo de hacer un bien, pero sobre todo el bien que Dios quiere es nuestra salvación. Entonces no pensemos en un bien aquí material concreto. El principal bien que Dios tiene en vista con nosotros es el bien espiritual y específicamente nuestra salvación eterna. Y eso muchas veces las personas no lo ven. Entonces ven la muerte como algo malo. Entonces, por ejemplo, estábamos hablando de David. Fíjese, David pecó también cuando él hizo un censo del pueblo de Israel, porque fue un acto de orgullo, de vanagloria. ¿Cuántos hombres están bajo mi mando? Exactamente. Dios se comunicaba a través de los profetas y dice, Dios envió una plaga a Israel. Eso está en el segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 15. Y la plaga cesó en el momento en que David se arrepintió. Pero fíjese, ¿cuánta gente murió? Dice la Sagrada Escritura, murieron 70,000 personas. Entonces, claro, usted dice, oiga, pero por el pecado de David murieron 70,000 personas. Bueno, tenemos que ver esto bajo este prisma que acabamos de decir, que esas personas que murieron, bueno, fue un pecado que comete la cabeza, que en este caso el rey David, que tiene como consecuencia esta plaga, murió tanta gente, etc. Pero no podemos nosotros pensar que esas 70,000 personas se fueron al infierno, sino que seguramente, como dicen santos doctores, y en la propia Sagrada Escritura San Pedro dice, que siempre está presente la misericordia de Dios. Y esas personas que murieron, Dios siempre da la posibilidad de que las personas se arrepientan y mueran bien. Entonces ahí viene el problema, que las personas consideran la muerte como algo malo en sí. Entonces el resultado es que eso no es así. Hay revelaciones particulares, por ejemplo, muy dignas de crédito, y es algo muy lógico lo que voy a mencionar ahora, es que a veces Dios se lleva ciertas almas buenas, se las lleva antes, se las lleva jóvenes o no en la ancianidad. ¿Por qué? Porque si no se las lleva en ese momento, después corren el grave riesgo de condenarse. Entonces, si usted lo ve bajo ese prisma, oiga, es una misericordia de Dios, que se llevó a una alma joven, ¿no? Se llevó a una persona joven. ¿Por qué? Porque en ese momento esa persona se salva. Si hubiera vivido más tiempo, corría el riesgo de condenarse. Claro, el famoso caso de Santa Rita de Casia, ¿no? Que ella quiso ser religiosa, pero sus padres la encaminaron al matrimonio y lamentablemente no le tocó un hombre muy bueno, un esposo que se dejó llevar por los vicios, colérico, que la maltrataba. Y los dos hijos que tuvo Santa Rita, estos dos jóvenes, decidieron vengar la muerte del padre. Iban a tomar el mismo camino, ¿no? De vicios y todo. Y Santa Rita de Casia hace una oración y le pide a Dios, Señor, yo prefiero que te los lleves a que ellos sigan el mal ejemplo de su padre. Y efectivamente al poco tiempo murieron los dos. Entonces fue un pedido de una madre que por el bien de ellos, queriendo la salvación de los hijos, prefiere que Dios les quite la vida. Sí. Esto que usted acaba de decir, yo estoy seguro que a muchas personas que están asistiendo a este programa, ¿cómo una madre pide la muerte de sus hijos? Vea, ese es el amor de una madre, el amor verdadero, que desea la salvación de sus hijos, más que tenerlos ella junto a sí y para que después corran el riesgo de condenarse. Entonces se fija que es muy importante que los católicos, nuestros seguidores, las personas que participan de nuestro apostolado, comprendamos debidamente que el principal objetivo de nuestra existencia es ser fieles en esta tierra y después conquistar nuestra salvación eterna. Era la famosa frase que San Ignacio Loyola, que le recordaba a Francisco Javier, ¿de qué te vale ganar el mundo si vas a perder tu alma? Perder la eternidad. Sí, entonces volvamos, hermano Marcelo, a otros hechos, porque hay bastantes en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, pero en el Antiguo Testamento hay varios acontecimientos muy importantes en donde Dios interviene. Entonces,
cuando se da la caída de los reinos del sur y del norte y son invadidos. Entonces dice, el segundo libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 7. Esto sucedió porque los israelitas habían pecado contra Dios. ¿Y qué dice? Adoraron a otros dioses y no observaron las leyes de la alianza, por lo que Dios los entregó en manos de saqueadores, hasta que los arrojó de su presencia. Entonces dice claramente, Dios los entregó en manos de saqueadores. Es decir, fueron invadidos y fueron destruidos. Y aquí está claramente dicho, Dios los entregó. Entonces, aquí nuevamente se pone este problema, porque estas fueron guerras, fueron invasiones. Entonces, vimos desastres naturales, Sodoma y Gomorra. Vimos enfermedades, en el caso del hijo de David, ¿no? Vimos, ahora estamos viendo guerras que Dios permitía para que el pueblo de Israel se convirtiera. En esas guerras morían muchos israelitas. Ahora, esos que morían era por una especie de, como les decía hace poco, como una especie así de rabia de Dios que los quiere condenar. No, en el fondo, en medio de esas persecuciones, en medio de esas guerras, mucha gente se convertía. Y si no hubiese habido eso, muchos más serían los que se hubieran condenado. Entonces debemos saber ver estas cosas bajo este prisma, que es que Dios quiere nuestra salvación. Entonces por eso es que en el libro del profeta Ageo, el propio profeta explica, ¿no? Los profetas explicaron el hambre, por ejemplo. El pueblo de Israel pasó por hambre. La escasez de cosechas. ¿Por qué? Eso fue cuando Dios permitió que el pueblo de Israel volviese a Jerusalén para reconstruir el templo después de que había sido destruido. Pero lo estaban haciendo de un modo perezoso. Entonces estaban sin mucho interés, estaban todos más preocupados de sus cosas personales. Entonces el profeta Ageo dice, Dios mandó hambruna y escasez de cosechas por la lentitud con la que se llevaba a cabo la reconstrucción del templo. Eso está en el profeta Ageo, capítulo 1, versículos 5 al 11. Claro, ¿murió gente? Sí, murió. ¿Pasaron dolores, sufrimientos? Sí. Dios lo permitió para que de alguna manera saliesen de un estado como que de indolencia, indiferencia. Entonces, vean cómo Dios interviene en la historia. Entonces, fíjense, hay otras circunstancias, como dijimos al inicio, en que no siempre los castigos son por causa de los pecados. Eso el propio nuestro Señor lo dice, porque esto está en el Evangelio de San Juan, capítulo 9, versículo 3, que dice que cuando le preguntaron a nuestro Señor por el ciego de nacimiento, entonces había una idea, un poco en el pueblo de Israel, que esa ceguera, ciego de nacimiento, entonces era por causa de un pecado de él o de sus antepasados. Entonces, nuestro Señor responde, ni él pecó ni sus padres, es para que se manifiesten en él las obras de Dios. Entonces, ahí queda muy claro, esta es una de las tantas veces, pero que nuestro Señor dice que hay designios de Dios. Entonces, no necesariamente por un pecado es que Dios interviene y castiga. Entonces, no hay que ver siempre una relación entre pecado y castigo. Pero sí también, porque tampoco no es ni una ni la otra. Entonces, eso es importante tener bien claro, que ciertos pecados que cometía el pueblo de Israel, ciertos pecados que cometemos, Dios puede castigar en esta vida, con el objetivo de hacernos un bien, de salvarnos. Pero no siempre es así. A veces son designios de Dios. Entonces, como dijimos, por ejemplo, los fundadores de órdenes religiosas que sufren y son, por así decir, castigados, pero no es propiamente un castigo, sino que sufren por el bien de sus obras, de su obra, no por faltas que ellos hayan cometido. Pero entonces tenemos que tener eso muy claro, que ¿puede haber relación entre pecado y castigo? Sí. ¿Puede no haberla? Sí. O sea, hay las dos situaciones. Entonces, para nosotros aclarar bien eso también se dio, por ejemplo,
San Lucas dice esto en el capítulo 13, versículo 3 al 5, que nuestro Señor les dice, ¿no? Eso está relatado, que dice que hubo una matanza, etcétera, hubo una masacre, ¿no? En la época de Pilato. Y nuestro Señor dice que los muertos, esos que murieron, no eran más pecadores que ustedes, porque era esa idea, ¿no? De que en el fondo, si murieron es porque eran más pecadores que nosotros somos los buenos. No. Entonces dice, si no os convertís, pereceréis todos de la misma manera. Entonces, nuestro Señor, no porque haya habido un castigo, es que esos eran los malos y nosotros somos los buenos. Entonces, claro, a veces, si yo escucho, por ejemplo, esto que estamos viendo ahora, Sodoma y Gomorra, fueron castigados. Ellos eran malos, nosotros somos buenos. No podemos ver las cosas así. O sea, nuestro Señor quiere nuestra conversión. Entonces, nosotros sabemos lo que pasó en Sodoma y Gomorra, sabemos lo que pasó en el diluvio. Bueno, si nosotros no nos convertimos, podemos correr el riesgo de condenarnos, ¿no? Entonces, por eso nuestro Señor siempre está advirtiéndonos, aconsejándonos. Y si Él nos castiga, es para hacernos un bien, para que de pronto dejemos un vicio. ¿Cuánta gente, fíjese, uno conoce como sacerdote, que han tenido accidentes, ¿no? Me acuerdo, hace muchos años, un joven que tuvo un accidente de auto, un accidente bastante fuerte, y lo fui a ver al hospital para ver si de pronto había que darle la unción de los enfermos. Ahí en el hospital, claro, fue ocasión para hablar con este joven, un poco advertirlo, mire, tenga cuidado, la vida es seria, es necesario vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, hay que procurar acercarse, cuidar la fe, acercarse a los sacramentos, la oración, corregir nuestra vida. Entonces, claro, son momentos que Dios permite para que la persona pueda escuchar un consejo. Entonces me acuerdo que el joven estaba bastante atento y dándose cuenta de que efectivamente fue una especie como que de remesón, ¿no? Fue un llamado de atención de Dios, tuvo un accidente fuerte, pero esa persona se daba cuenta de que era necesario corregir. Entonces, ¿fue un castigo? Yo pienso que sí, por una vida que no estaba llevando bien. Después no supe qué pasó con ese joven, pero espero que él haya sabido sacar provecho de ese castigo, que ese joven haya podido ordenar su vida en las vías de la fe, de la coherencia. Claro, en ese caso, una desgracia con vistas a un bien. Sí. En el caso de este joven, por ejemplo, que tuvo un accidente y fue a parar al hospital, yo no puedo pensar que ese joven era malo y yo soy el bueno. Oiga, no, aquí vale lo mismo para cada uno. Si no nos convertimos, pereceremos todos de la misma manera. Entonces, por eso es importante entender debidamente esto. Hay unos aspectos, hermano Marcelo, que yo quisiera también para precisar todas estas cosas de como que castigos, llamados de atención, advertencias, que son de diferentes maneras, son de diferentes formas. Entonces, fíjese, en algunos casos, ¿no?, Dios interviene para, por así decir, cortar un mal. En el caso de este joven que le estoy comentando, ese joven ciertamente estaba en una vida medio desordenada. O sea, Dios como que quiso cortar el mal y Dios intervino ya para tratar de hacer un bien. Pero en otros casos, las intervenciones de Dios son para restaurar el bien, ¿no? Entonces, pensemos en algunos casos de la Sagrada Escritura, ¿no? Por ejemplo, en la carta de los Hebreos, ¿cuánto más grave castigo pensáis que merecerá el que pisoteó al Hijo de Dios y tuvo como profana la sangre de la alianza que le santificó y ultrajó al Espíritu de la gracia? Entonces, pensemos en el mundo actual. ¿Cuántos sacrilegios uno ve por aquí y por allá, ¿no? Entonces, iglesias destruidas, imágenes destruidas, persecuciones a sacerdotes, a veces el Santísimo Sacramento que es profanado, etcétera. Son sacrilegios, son blasfemias, atropellos, etcétera. A veces películas
que están siendo hechas, ¿no? Que son películas que deforman, ¿no? De un modo grotesco la fe, deforman a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a veces Dios interviene para de alguna manera restaurar la justicia, restaurar el orden. Entonces, puede ser que Dios intervenga en relación a algunos, así en forma personal, pero en el caso colectivo, Dios interviene a veces para restaurar el orden. Entonces, son diferentes modos a través de los cuales Dios interviene, a veces para cortar, a veces para restaurar el orden, a veces, por ejemplo, lo que dice la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses, ¿no? Capítulo 4, versículo 6, dice, ¿no? Hay que tratar el propio cuerpo con respeto, sin engañar a los hermanos, porque el Señor castiga todas estas cosas, ¿no? Fíjese, o sea, Dios castiga. Entonces los propios, esto ya es Nuevo Testamento. O sea, el San Pablo está advirtiendo que Dios castiga estas cosas. Después, San Lucas, ¿no? En el asedio de Jerusalén habrá días de venganza. La palabra venganza también no debemos entenderla en un sentido negativo, porque hay un lado malo de la venganza, pero aquí venganza es restablecer el orden, restablecer la honra, restablecer la justicia. Entonces, en la Sagrada Escritura está bastante presente el aspecto de la justicia. El amor está muy presente, pero también está presente este aspecto de la justicia, de la venganza, ¿no? El castigo. Después esto lo dice también la segunda carta de San Pablo a los tesalonicenses. Dice, al final de los tiempos, Jesús aparecerá desde el cielo para tomar venganza de los que no conocen a Dios y de los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sufrirán la pena de una ruina eterna, dice San Pablo. Nuevo Testamento. Entonces, San Pablo está advirtiendo, ¿qué es lo que es la ruina eterna? El infierno, ¿no? La Sagrada Escritura habla varias veces del infierno. Entonces, en el libro de los Hebreos, de la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 30, Dios dice, mía es la venganza. Entonces, claro, todas estas cosas, yo repito, es para que sepamos comprender el aspecto justicia de Dios. Que sepamos comprender que el amor y la misericordia, la bondad, no son opuestas a la justicia, al deseo de restablecer el orden, ¿no? El castigo. No, están íntimamente unidas, porque la justicia de Dios es en función de nuestro bien. Es en función, entonces ahí está presente el amor. Porque Él quiere nuestro bien es porque nos ama. Claro, la justicia y la misericordia, poniendo énfasis en esto, la misericordia de Dios no se va a agotar nunca, es infinita. Exactamente. Pero lo que sí se agota, Padre, entiendo, es la capacidad de nosotros hacernos acreedores a esa misericordia. Sí, Dios es paciente y misericordioso, dice un salmo. Pero esa paciencia, bueno, todos vamos a morir un día. No podemos pensar, porque eso también ya uno ha oído no pocas veces. No, Dios es bueno, así que no te preocupes. Dios perdona a todos, así que vive tranquilo. Cuidado, ¿sí? Dios perdona a todos, pero siempre y cuando yo me arrepienta, siempre y cuando yo procure corregirme, siempre y cuando yo procure enmendarme. Entonces, cuidado, porque ahí estamos cometiendo una falta que se llama la presunción. La persona presuntuosa que piensa que no, que haga lo que haga, no va a pasar nada. No, eso no es así. La paciencia de Dios, nuestro Señor camino del Calvario, cuando se acercan las mujeres y nuestro Señor les dice, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque días vendrán. O sea, la paciencia de Dios fueron casi 40 años cuando se dio el castigo en Jerusalén. Sí, efectivamente, el año 70 aproximadamente, es que Jerusalén fue invadida por los romanos y fue destruida hasta hoy día. Hasta hoy día están los restos nomás ahí en Jerusalén del templo, pero el castigo de Dios se dio 40 años después de la muerte. Nuestro Señor el año 33, digamos, números redondos, ¿no? Es que Él muere, resucita y va al cielo. 40 años después, la invasión de
del Imperio Romano a Jerusalén, donde es destruida. Y nuestro Señor profetizó que iba a suceder eso como un castigo, justamente por no haber reconocido al Mesías. Pero, repito, debemos ver esto bajo este prisma, que es el prisma de la Sagrada Escritura, es el prisma de la fe, comprender el papel del castigo de Dios en nuestra vida, en la historia, es por el bien de las almas, es por el bien de los pueblos, es por nuestra santificación. Entonces, hay un último aspecto de los castigos de Dios que es para corregirnos, ¿no? O para educarnos también. Porque Dios también, por así decir, nos va educando, ¿no? A través a veces de la corrección, a través de... Y estas cosas vienen a veces de modos diversos. Por ejemplo, en la carta a los Hebreos, ¿no? Dice, ¿qué hijo hay a quien su padre no corrige? ¿Qué hijo hay a quien su padre no corrige? Después, esto ya lo leímos del Apocalipsis, ¿no? Dice Dios, yo a los que amo, los reprendo y los corrijo, ¿no? También en los Proverbios, capítulo 3, versículo 2, en el Deuteronomio, hay varias citas de la Sagrada Escritura. Por lo tanto, Padre, entonces el hecho de llamar la atención, de corregir, no puede ser tomado como una desgracia, como un castigo, cuando se corrige a otro. Fíjese, esto está en el segundo libro de los Macabeos, capítulo 6, versículo 12. Dice, ruego a los que lean este libro que no se desconcierten por estas desgracias. Piensen antes bien que estos castigos buscan no la destrucción, sino la educación de nuestra raza. Entonces, ese es siempre el motivo de los castigos de Dios, de las advertencias de Dios, de las correcciones de Dios, como queramos llamarle. Siempre buscan nuestro bien, buscan nuestra salvación. Y por eso dice el libro de la sabiduría, que ya lo mencionamos, no se alegra Dios de la ruina de los vivientes, ¿no? Y después, en las lamentaciones también, ¿no? Contra su voluntad, Dios, ¿no? Contra su voluntad, humilla y aflige a los hijos del hombre, porque Él quiere la salvación, Él quiere nuestro bien. Entonces, yo creo, hermano Marcelo, que ahí hemos dado como una especie de vista panorámica de este aspecto de los castigos en el Antiguo Testamento y también en toda la historia, cómo Dios interviene en nuestra vida personal o interviene en la vida de pueblos o naciones o en el mundo. El diluvio fue en el mundo. Sodoma y Gomorra fueron 2 ciudades. David fue él. Los macabeos que sufrieron persecuciones, ¿no? Estas advertencias que hace nuestro Señor Jesucristo, estos consejos que da San Pablo que vimos durante esta explicación, todo manifiesta el amor que Dios nos tiene, pero a veces ese amor va unido a una advertencia, a una corrección, a un castigo que tiene como finalidad última nuestra salvación. Por lo tanto, es positivo, o sea, el llamar la atención, el corregir es una obligación moral de una autoridad, de un padre de familia con relación a sus hijos. Eso que usted dice, por ejemplo, es importantísimo. Hay también hoy en día una corriente a nivel mundial, ¿no?, que sustenta que a los hijos no hay que nunca corregirlos, ni advertirlos, ni educarlos, ni castigarlos, sino que hay que dejarlos que hagan lo que ellos quieran. Ese mismo criterio se ha dado en colegios, escuelas, universidades, a nivel mundial. Una idea de que al alumno no se le puede exigir, al alumno no se le puede llamar la atención, no se lo puede presionar, no se lo puede nada. Tiene que él ir haciendo las cosas solo. Entonces fíjese, eso es contrario a lo que enseña la Sagrada Escritura, como acabamos de leer en el libro de los Hebreos. ¿Qué hijo hay a quien su padre no corrige? Y usted mencionó al inicio de este programa esa sentencia de la Sagrada Escritura también, que el padre que ahorra la vara en su hijo es porque no lo ama, no lo quiere. Entonces, esas corrientes provocan un daño tremendo en los alumnos, en sus hijos, esas familias que piensan que no hay que nunca decirle que no a sus hijos o nunca castigarlos ni corregirlos. De ahí va a salir después un delincuente. Y después viene el lamento.
Exactamente, Padre. Así que esperamos que esta materia haya sido de mucho provecho para nuestros amigos. Les invitamos a que compartan con sus conocidos estos programas y pedimos la bendición final, Padre. Ojalá que todos comprendamos bien esto y sepamos también aconsejar a otros, porque como les digo, este asunto es genera bastante confusión en los católicos y hay varias corrientes que deforman esto. Entonces los católicos tenemos que tener esto presente y saber explicarlo, saber darlo a entender y saber también aplicarlo a nuestra vida. Si nosotros somos castigados, o si tenemos que castigar a otros, bueno, sepamos hacerlo siempre con el objetivo de hacer un bien, ¿no? Sobre todo, el principal bien es la salvación del alma de las personas, ¿no? Muy bien, entonces recemos, hermano Marcelo, una salve a la Santísima Virgen, pidiendo para que ella nos ayude a comprender debidamente estas cosas, que esto nos sirva para nuestra vida personal, familiar, etcétera, que sirva para nuestro bien espiritual y sobre todo para nuestra salvación eterna, ¿no? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Nuestra Señora, auxilio de los cristianos, Ruega por nosotros. santos ángeles custodios, Rueguen por nosotros. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Salve María, estimados amigos. Los esperamos en un próximo programa y compartan con sus amigos. Salve María. Salve María.